Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Pekka Erik Ovinen. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Pekka Erik Ovinen nació el 4 de junio de 1989 en la ciudad de Tuusula, en Finlandia, ubicada a 50 kilómetros de Helsinki, la capital del país. Él vivía junto a su padre Ismo Auvinen, quien trabajaba en la Compañía Nacional de Ferrocarriles. Vivía también con su madre, Mikaela Vuorio, quien era una profesional de la salud que laboraba en un hospital, y con su pequeño hermano menor. Pekka Erik se llamaba así precisamente porque su padre era un melómano, es decir, tenía una gran pasión por la música, e incluso tocó la guitarra con una conocida banda finlandesa, y nombró de esa manera a su hijo mayor en honor a dos grandes guitarristas, Pekka Harvinen y Eric Clapton. Toda la familia solía vivir en Helsinki, pero en el afán de buscar un lugar mucho más tranquilo y acogedor, se mudaron a la localidad de Jokela, que es uno de los 3 centros administrativos de Tuusula, y queda a tan solo 40 minutos de distancia en tren. Según los testimonios de algunas personas de la comunidad, la familia Auvinen parecía ser destacable dentro de la localidad. Ellos compartían intereses en común como la música y la jardinería y eran amables con todos sus vecinos. Es más, Mikaela, la madre de Pekka Erik, era muy activa en la participación ciudadana, incluso pertenecía a la sección regional del Partido Verde, un partido político de Jokela, pero pronto tuvo que dejarlo por algunas diferencias ideológicas. Ella estaba un poco más enfocada en el ecologismo radical y estaba totalmente en contra del consumismo, cosa que se reflejaba en su propio estilo de vida, motivo por el cual nadie en su familia tenía un auto, por ejemplo. Cuando Pekka tenía unos 12 años de edad, se lo describía como un niño muy alegre y radiante. Era muy tranquilo y, según lo que contaban, la realidad es que nunca buscaba problemas con los demás. Es como si más bien hubiese pasado mucho tiempo desapercibido. Debido a esto, era bastante tímido y solo hablaba con las personas que le buscaban conversación. Uno de sus maestros, llamado Janne Nielsen, contó que Pekka era un buen estudiante, mejor que el promedio de su generación y que además estaba muy interesado en la historia, pero que no tenía casi ningún amigo. La educación de Pekka era muy estricta y solo iba de su casa al colegio y viceversa. No participaba en ningún club extracurricular ni deportivo debido a que en su familia no estaban a favor del espíritu competitivo, además de que no tenían un vehículo para poder transportar a sus hijos hasta dichos clubes, donde muchas veces se expande la vida social no solo de los chicos, sino también la de los padres. Y ya que los mencionamos, en el caso de Pekka, estos últimos eran un poco sobreprotectores con sus hijos. Incluso hay una anécdota que cuenta uno de los maestros en la que por fin de curso fueron de campamento junto a todo el alumnado. El maestro olvidó su celular en su tienda y, volviendo de sus actividades, encontró más de 10 llamadas perdidas de los padres de Pekka, quienes estaban profundamente angustiados por el bienestar de su hijo, ya que era la primera vez que él dormía fuera de su casa completamente solo. A los 14 años fue tomando intereses un poco peculiares comparado a los demás adolescentes de su edad. Empezó a llevar los libros de Karl Marx a la escuela y pronto sus ideologías políticas fueron haciéndose cada vez más notorias, incluso dentro de su participación en clases. Había empezado con el comunismo, luego pasó al socialismo nacional y por último, ya pasando a un lado completamente extremo, no tuvo reparos en decir en medio de un debate generado en clase respecto a la situación política de Corea del Norte que él estaba positivamente de acuerdo con la implantación de dictaduras en los gobiernos y que, según su opinión, no habría problema alguno en que la gente sea oprimida para servir a un sistema, sin tener en cuenta los derechos humanos. No sabemos si esto vino realmente de los padres como tal, si ellos tenían esta ideología en particular, o si es una cosa que se fue formando a través de, por ejemplo, Internet, como suele pasar en varios casos de este estilo, en los cuales de repente
los adolescentes comienzan a averiguar sobre cosas que los llevan a pensamientos todavía más extremos. Obviamente su profesor en ese momento se encargó de refutar sus ideas, al igual que algunos de sus compañeros, pero nada podía hacerlo cambiar de parecer ni retractarse de sus opiniones. Claramente todo esto empezó a llamar la atención de algunas personas en la escuela, además de otros detalles que comenzaron a ser característicos de él, como un abrigo de cuero que portaba a diario junto a unos clásicos pantalones rectos. Algunas personas pensaban claramente que todo esto que se podía ver no era más que el intento de un adolescente de hacerse el interesante, como pasa en algunas ocasiones. Así que simplemente estas personas hacían caso omiso. Pero también tenía compañeros que le hacían bullying. Aunque esta situación más tarde fue minimizada por maestros y excompañeros de la escuela, quienes llegaron a contar que en realidad Pekka no sufría de ninguna clase de acoso directamente, o que si lo sufría, no había sido hecho con el afán de lastimarlo, sino solo de bromear. También existen otro tipo de declaraciones en donde se reconoce que efectivamente Pekka era víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo llamaban comunista, nazi y el hombre del maletín, ya que no usaba una mochila para portar sus cosas, sino un maletín de cuero con el que caminaba por el campus. No solo lo insultaban y ponían sobrenombres, sino que también había llegado a ser agredido físicamente cuando le dispararon con una pistola de aire comprimido mientras estaba regresando a su casa. Evidentemente, esta situación tenía muy preocupados a sus padres, quienes estaban constantemente en contacto con la escuela, por lo que los demás alumnos en ese momento comenzaron a molestarlo diciéndole que era un hijito de mamá. A decir verdad, Pekka no era muy bueno socializando y tendía a sonrojarse y ponerse nervioso con mucha facilidad. Incluso luego su madre contó que ellos como padres intentaron introducir a Pekka a algún club social para que pudiera llegar a ser amigos, pero todos sus intentos eran en vano porque a él eso no le interesaba y lo catalogó como un chico inusual. Poco a poco las cosas fueron escalando, llegando al punto en el que algunos compañeros fingían ser amistosos con él, se le acercaban y se ganaban su confianza para luego humillarlo delante de todos. Cabe recalcar que algunos de sus maestros solicitaron reuniones con los padres de Pekka, en donde los instaban a tratar de convencer a su hijo de que usara ropa un poco más convencional, por decirlo de alguna manera, para que encaje un poco mejor dentro del contexto escolar. Obviamente los padres no estaban de acuerdo con esta sugerencia. Quizás sentían que los maestros estaban poniendo sus esfuerzos anti-bullying en la dirección equivocada. Y a pesar de lo que luego sucedió con Pekka, esta no era la forma correcta de tratar el acoso escolar. A inicios del 2000, cuando Pekka tenía 16 años, fue diagnosticado con un trastorno de pánico. Tenía miedo a las situaciones sociales, pero eso fue lo único que dijeron los especialistas. Nunca le fue dado algún otro diagnóstico, así que le recetaron antidepresivos para tratar de ayudarlo. Pero, según cuenta su madre, pareciera que esto no fue de mucha ayuda porque no notó ningún cambio en él. Incluso ya a finales de ese mismo año, su madre le consultó al doctor si es que no había forma de referir a su hijo a alguna clínica psiquiátrica especializada para que pudiera recibir una terapia y tratamiento un poco más efectivos. Pero el médico le dijo que no porque había un tiempo de espera de unos 6 meses y que el diagnóstico de Pekka en realidad no lo ameritaba. Así que solamente procedió a incrementar la dosis de su medicamento. El doctor le dijo a sus padres que con eso bastaría y que no había nada de qué preocuparse. Luego sería tarde para confirmar que estaban equivocados. Y aunque si bien es cierto que Pekka Erik tenía pánico social y no podía relacionarse fácilmente con la gente de su entorno, esto era totalmente diferente en internet, donde fue haciéndose un espacio entre una comunidad específica de YouTube de ese entonces. Estamos hablando del año 2007. Y aunque no es muy lejano, teniendo en cuenta que YouTube tuvo sus inicios en el 2005, al 2007 la plataforma era aún muy rudimentaria y muy diferente a como la conocemos hoy en día. Aquellas personas que ya han tenido cuenta por esos años sabrán de lo que estamos hablando. Realmente era otra cosa y también tenía a muchas menos personas. Por ejemplo, un canal de YouTube en realidad era como una especie de blog. Era mucho más descriptivo y se podían poner videos. De hecho, en el lugar donde ustedes ven que es un fondo blanco o negro, podías poner las imágenes que quisieras. Era una red social bastante distinta, que luego fue modificándose hasta tener la forma que ahora vemos. Para el 15 de marzo del 2007, se tiene registrado que Pekka creó su primera cuenta en esta plataforma bajo el nombre de
Natural Selector 89, que sería como Selector Natural 89, claramente haciendo una referencia al proceso evolutivo que fue descrito por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, donde se destacaba la supervivencia del más apto, de quien Pekka era fanático. Sus videos eran más bien una especie de diapositivas con frases alusivas a la política o la religión, pero tenía un par de videos donde salía él hablando directamente a la cámara. Uno de ellos era una especie de presentación suya ante los usuarios y el otro era un poco más temático, por decirlo de alguna manera, donde hablaba de la religión y de cómo todos estaban adorando al Dios equivocado. Y cito: "El verdadero Dios está sentado aquí mismo hablando contigo. Soy el Dios y el anticristo de mi propia vida". The real God is sitting right here, talking to you. I am the God and the Antichrist of my own life. Y luego aparecían imágenes de diferentes templos religiosos prendidos en llamas. Todo su contenido comenzó a girar en torno a ideologías extremas de derecha e izquierda, a hablar de filosofía, darwinismo social y muchos temas por el estilo. Pero pronto empezó a incorporar contenido sobre tiroteos y ataques como lo ocurrido en Columbine, Virginia Tech, el asedio de Waco, contenido sobre criminales seriales y videos antiteístas que criticaban duramente la religión. Junto con Pekka, que poco a poco iba ganando algunos seguidores que concordaban con sus ideas, así como algunas personas que opinaban totalmente lo contrario, otros usuarios iban subiendo contenido a YouTube sobre diferentes temas. Uno de ellos fue Thomas James Kirk III, también conocido como Terroja Lee Kincaid, una conocida personalidad de internet vigente hasta el día de hoy, conocido en aquella época más bien con el nombre de Amazing Atheist, que era justamente el nombre de su canal en noviembre del 2006, en donde se dedicaba a subir contenido criticando a la religión. Bajo esa premisa, este youtuber estadounidense subió un video señalando una serie de canales con contenido sobre tiroteos en escuelas, donde también incluía el canal de Pekka. Lo que este hombre realmente quería hacer era advertirles a los usuarios y, si era posible, a las autoridades que estos youtubers eran un peligro latente. Por supuesto que Pekka no se quedó callado y a través de comentarios empezó a insultar a Amazing Atheist junto a otros creadores afines a los mismos temas y los seguidores de los mismos. Finalmente, de una u otra manera, YouTube empezó a tomar cartas en el asunto en cuanto al tipo de contenido que se estaba subiendo en su plataforma y terminó suspendiendo la cuenta de Pekka Eric. Por otro lado, a mediados del 2007, cuando Pekka ya tenía 18 años de edad, uno de sus profesores, llamado Kim Kyuru, empezó a notar junto a otros estudiantes que el comportamiento del joven había cambiado. Cada vez faltaba a clases con mayor frecuencia y en realidad solo aparecía cuando él lo buscaba. Estaba realmente distraído, pero en ese momento el maestro Kim no lo tomó muy en serio porque pensaba que era cosa de adolescentes, que quizá estaba pasando un mal momento y que pronto todo volvería a la normalidad. Sus compañeros decían que en esta ocasión lo notaban mucho más extraño que de costumbre y que incluso los había amenazado, diciéndoles que morirían como resultado de una revolución blanca. Y aunque pusieron al tanto a las autoridades estudiantiles de este suceso, se determinó que Pekka no representaba ningún peligro para nadie. Pero esto no quedaría ahí. El 19 de octubre del 2007, Pekka creó un nuevo canal de YouTube llamado Sturmgeist 89, una frase en alemán que significa espíritu de tormenta, donde él mismo anunciaba su regreso a pesar de que YouTube le suspendió su cuenta anterior, seguido de una breve presentación muy a su estilo. Cito: "Soy un cínico existencialista, un humanista antihumanos, un social-darwinista antisocial, un idealista realista y un ateo amante de Dios". Su perfil se dividía en 4 apartados: sociedad, vida, religión y filosofía, en los cuales colocaba reflexiones escritas por él mismo. "Estoy preparado para luchar y morir por mi causa. Como selector natural, eliminaré a todo el que vea no apto, una desgracia para la raza humana o un fallo de la selección natural". Es así como llegamos hasta el día de los hechos. Todo lo que les voy a narrar a continuación ha sido extraído del reporte oficial de la policía, por lo que tiene la cronología exacta de cómo sucedieron los hechos. Era el 7 de noviembre de 2007, en la escuela secundaria Jokela, en la ciudad con el mismo nombre. Pekka Eric no se presentó a la primera clase del día y en lugar de ello se dedicó a navegar por internet. A eso de las 9:33 de la mañana publicó el que sería el último video de su canal de YouTube, de poco más de 1 minuto de duración, con el título
Jokela High School Massacre, 11/7/2007, en el que se veía una foto de la escuela secundaria Jokela que luego de una transición pasaba a mostrar una fotografía con un filtro color rojo del mismo Pekka apuntando con un arma de fuego a la cámara. Pasadas las 11 de la mañana, editó el video y envió un mensaje a una comunidad virtual de fanáticos de tiroteos escolares diciendo que ese día sí haría historia. Siendo las 11:28 de la mañana, Pekka apagó su computadora y se dirigió a la escuela en su bicicleta. A las 11:37 de la mañana, el joven se adentró al lugar por una puerta ubicada debajo del comedor escolar que dirigía al sótano, y exactamente a las 11:42 de la mañana fue cuando todo comenzó. Pekka Erik Auvinen inició una masacre escolar. Su primera víctima fue un estudiante de secundaria superior a quien ultimó en el pasillo, para luego trasladarse a los baños del corredor de la planta baja. Varios alumnos que se encontraban en el pasillo notaron que había un joven tendido en el piso y pensaron que tal vez se había golpeado la cabeza o algo, ya que escucharon fuertes sonidos que en ese momento no reconocieron como disparos. De todas maneras, llamaron a emergencias. Mientras eso sucedía, Pekka llegó hasta el baño donde le disparó a otros 2 estudiantes. La enfermera de la escuela, Sirka Anneli Karaka, de 43 años de edad, llegó corriendo al escuchar el alboroto y se dio cuenta de que alguien estaba herido y que se trataba de un tiroteo, por lo que le gritó a todos los del edificio que salieran mientras ella llamaba a emergencias. Durante aquella llamada telefónica, Pekka cobró su cuarta víctima fuera del baño y comenzó a perseguir a la enfermera, quien intentaba huir por el pasillo. Finalmente logró alcanzarla, acabando con su vida, y en el mismo corredor le disparó a otro estudiante, cobrando así su sexta víctima. Para las 11:46 de la mañana, 6 vidas fueron tomadas en tan solo 4 minutos. Una niña llegó corriendo hasta el despacho del subdirector para decirle que había un tirador en el colegio. Este de inmediato fue corriendo hasta la oficina de la directora, Elena Calmi, de 61 años, quien siendo las 11:47 anunció por los parlantes de la escuela que todos los alumnos buscaran resguardo en sus salones de clases y no salieran. Al oír esto, Pekka, enfurecido, disparó 53 veces en el pasillo de la planta baja mientras gritaba «Los voy a matar a todos». En ese preciso momento, una madre de familia que había sido citada a una reunión pasaba confundida por el pasillo, pero Pekka no la lastimó. Luego de esto intentó entrar a uno de los salones del primer piso, pero al no poder conseguirlo, disparó 3 veces a través de la puerta, hiriendo a un estudiante en el pie. Luego de ello, Pekka subió hasta el segundo piso del edificio, donde 2 estudiantes estaban sentados en un banquito que estaba en el pasillo. Cuando los chicos lo vieron, intentaron escapar, pero solo uno de ellos lo logró. El otro fue la víctima número 7 del tirador. Inmediatamente después, Pekka roció un líquido inflamable a lo largo de la pared del pasillo e intentó prenderlo fuego con fósforos, pero no logró conseguirlo. Después de esto, Pekka bajó nuevamente y se dirigió hasta la cafetería de la escuela, que tenía una puerta corrediza de vidrio en la entrada. Pero al ser advertidos por la directora, los estudiantes y maestros que estaban dentro ya la habían asegurado. El joven, enojado, exigió que le abrieran la puerta y empezó a disparar a través de esta. Pero los que estaban dentro lograron encontrar refugio en unas habitaciones que estaban atrás de la cocina. Dieron las 11:54 de la mañana. La directora y el oficial de bienestar educativo salieron por la puerta del edificio que da para el lado del estanque que tiene la escuela. La directora se detuvo en la entrada para poder hablar por teléfono, probablemente pidiendo ayuda, mientras que el oficial de bienestar educativo se dirigió a un extremo del estacionamiento para guiar a los vehículos de rescate hasta el lugar. En ese preciso momento, Pekka salía por donde se encontraba la directora y uno de los estudiantes que logró ver por la ventana este suceso se dio cuenta que hubo un ensañamiento con ella. Pekka hizo que se arrodille frente a él, le colocó el arma en la nuca y le disparó varias veces. Eran las 11:57 de la mañana y el perpetrador ya había cobrado su 8ª víctima. Habiendo terminado en este lugar, en esa área, Pekka ingresó nuevamente a la escuela y caminó hasta el fondo del pasillo, ingresando a un salón que no estaba asegurado con llave, pero donde todos los alumnos estaban bajo sus escritorios, tratando de ponerse a salvo. El joven solo les apuntaba con su arma mientras les decía que se había iniciado la revolución y les exigió que empezaran a destrozar cosas, que la directora estaba muerta, que ya no había más escuela y que era hora de divertirse. Al no encontrar respuesta por parte de los alumnos, dio un disparo a la televisión y otro a la ventana. Entonces, uno de los estudiantes tomó un escritorio y lo tiró al suelo, tratando de complacer a Pekka, quien se alegró por esto y le dijo «buen trabajo».
Un par de minutos después, mientras el tirador caminaba por el corredor del primer piso frente a la sala de profesores, llegó la policía y todo el equipo de rescate. Se ubicaron cerca del patio interior y lograron ver a Pekka por una ventana. Él trató de dispararles un par de veces sin éxito alguno, mientras la policía le daba órdenes para poder poner fin a este ataque. Ya eran las 12:04 de la tarde. Luego, Pekka caminó hacia un baño que estaba al lado de la cafetería escolar y se pegó un tiro en la cabeza. Fue llevado a emergencias, pero falleció en el hospital 8 horas más tarde. Mientras que Pekka Erik Auvinen era trasladado al hospital, la policía se dirigió hasta su casa, donde le preguntaron a sus padres si sabían dónde se encontraba su hijo y si el arma que poseía se encontraba en casa. Totalmente sorprendido, Ismo, su padre, solo atinó a responder ¿qué arma?, mientras se dirigía rápidamente a la habitación de su hijo mayor, donde encontraron sobre su escritorio los recibos de compra y una carta que decía «A mi padre, madre y hermano». Los padres de Pekka estaban totalmente en shock y tuvieron que ser informados de lo que había sucedido. Pero entonces, ¿todo esto fue planeado? ¿Pekka había decidido que después del tiroteo acabaría con su propia vida? Es acá donde inicia la investigación que abarca varios aspectos de su vida y es donde podemos ver en retrospectiva cómo es que Pekka iba maquinando lo que luego pasaría. Primero veamos cómo es que Pekka Erik obtuvo el arma con el cual cometió el crimen. Usualmente, como se ha visto en otros atentados, las armas con las que se ejecutan son robadas, obtenidas de manera ilegal o son propiedad de la familia del perpetrador. Pero en este caso resulta que Pekka era un miembro registrado del club de tiro de Helsinki desde el 31 de agosto del 2007, mismo año en el que sucedieron los hechos, y según las declaraciones de un portavoz del club, se reveló que el joven había asistido a una sola sesión de entrenamiento de 1 hora y que se le había otorgado la licencia porque era miembro de un club de tiro local y no tenía antecedentes penales. Para el mes de octubre, ya había recibido su licencia de armas, con la que luego compraría una pistola semiautomática calibre 22, y para el 2 de noviembre, tan solo 5 días antes del tiroteo, adquirió 500 rondas de municiones. Dentro de la escuela, la policía encontró un total de 75 casquillos de bala y 327 rondas de municiones todavía sin usar en la escena, es decir, de no haber llegado a la policía, probablemente Pekka hubiese tenido tiempo de cobrar una mayor cantidad de víctimas. La investigación también se enfocó en sus actividades en línea, donde la policía se centró en sus principales intereses. Pekka solía jugar juegos en internet, en su mayoría juegos populares de estrategia y guerra como Battlefield 2, y también se encontró que era fanático del juego JFK Reloaded, que está basado precisamente en el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, entre otros como Splinter Cell. También se halló que Pekka Erik invertía gran parte de su tiempo participando en debates en línea sobre masacres escolares en diferentes grupos de discusión al respecto, sobre todo en lo sucedido en Columbine, donde los perpetradores eran admirados por una gran cantidad de personas. Fue precisamente en uno de estos grupos en donde Pekka conoció a una chica alemana que también era fanática de las mismas cosas, y fue en el verano del 2007 que ellos se hicieron novios por internet. Su nombre de usuario era Tanashil. Esta relación fue intensa desde el principio, porque se trataba de una chica que él no iba a encontrar cerca de su entorno, con sus mismos gustos y compartiendo sus mismos intereses. Ellos intercambiaban mensajes a través de sus perfiles de YouTube, donde se dejaban comentarios sumamente románticos, e incluso algunas personas afirman que este sería uno de los vínculos más especiales para él. Pero lamentablemente todo terminaría mal. Todo parece indicar que en otoño del 2007, Tanashil encontró a una persona que le resultaría un poco más interesante en otro grupo de discusiones en internet, cuyo nombre de usuario era Aryan Revolutionary 8, y poco a poco fue tomando distancia de Pekka. Tanashil no solo era un poco mayor que Pekka Erik, sino que además resultó que tenía vínculos con la realeza alemana que vivía en Europa Central, lugar donde el nuevo novio de Tanashil vivía. Esto por supuesto no le sentó para nada bien a Pekka, quien en un principio se mostró con el corazón roto y cuestionó sobre esto a lo que era su novia. A continuación tenemos fragmentos de discusiones pasadas al español acerca de lo que ocurrió en aquel momento. Él le pregunta: ¿estás con Steve? ¿Eres su novia? ¿Se ganó tu corazón? He visto cómo se mandan mensajes entre ustedes. ¿Sabes por qué tengo dolores y por qué mi corazón y mi mente están rotos? Porque sigue siendo la mujer que amo.
Nunca tuve estas emociones hacia nadie en mi triste y aburrida vida. Me hiciste libre, me liberaste de mi prisión de apatía emocional. Pero esto me está matando, desde dentro. Ella le contestó, siempre me gustarás. Quiero decir que eres y fuiste mi mejor amigo, incluso antes de empezar otra cosa. Eso no va a cambiar. Él le pregunta si realmente estaba con este chico y ella no le responde. Él le dice, entonces, ¿esto solo se está cayendo lentamente? ¿Y podemos encontrarnos algún día? Y ella le responde, no sé, ya veremos. Evidentemente, él estaba muy molesto y aunque no se lo expresaba todavía de manera pública a través de los comentarios, pronto mostraría su lado más violento. Pasaron de esto algunas semanas y Pekka subió fotos con su nueva arma, y Tanashil le hizo un comentario felicitándolo, a lo que él comenzó a despotricar en contra de ella y su nuevo novio. De vuelta, este es un fragmento de las conversaciones que tuvieron. Solo te importan tus uñas, niña rica y consentida. Que tengan una vida feliz juntos, tú, perra sin valor, de mente débil, y tu super duper mega hiper hombre ario. Sieg Heil, que es una referencia al saludo nazi, a su relación hilarante. Estoy seguro de que durará mucho como todas tus demás relaciones en el pasado. El nuevo novio de la chica le respondió así. Sal de su canal, pequeño. A nadie le importa una mierda lo que pienses o las opiniones simplistas que tengas. No eres nada, tus pensamientos son genéricos, eres inmaduro, patético, un chiste. De hecho, me he reído de ti cuando pienso en las tonterías que vendes como provocativas o aterradoras. Tienes miedo y eres de mente pequeña. Jodidamente me enfermas. Vete a la mierda, niño celoso. Él le contestó, ¿cómo están tú y tu perra? Seguro que es una puta barata. Este fue el tipo de interacciones que tuvieron hasta que un día, la noche antes del tiroteo en la escuela Jokela, Pekka le envió un mensaje a Tanashil pidiéndole disculpas por todo, diciéndole que no había sido su intención lastimarla de ninguna manera, que solo estaba enojado porque había estado muy enamorado de ella, a lo que su exnovia le respondió que si quería que aceptase sus disculpas, tenía que pedírselas de manera pública, tal y como fueron hechos todos los insultos en su contra, a lo que Pekka solo respondió lo siguiente. De hecho, lamento todo, y también lamento haberme comportado tan patéticamente como lo hice ayer. Me doy cuenta de que en realidad no fue muy buena idea. Supongo que es hora de decir adiós ahora. Tengo mi destino por cumplir. Lo digo en serio, estoy bastante seguro de que no volveré a hablar contigo ni con nadie más, ya que probablemente esté muerto cuando leas esto. Con este último mensaje todo parece indicar que Pekka lo tenía decidido. A eso hay que sumarle que un día previo a esto, es decir, el 5 de noviembre del 2007, Pekka subió un video a su canal titulado Probando mi arma, en donde se lo puede observar disparándole a una manzana en medio del bosque, para luego hacer un gesto de adiós a la cámara. Se sabe que algunos de sus compañeros vieron ese video y solo pensaron que les parecía un chiste, una payasada. Nadie se imaginó que tan solo 2 días después, cuando Pekka publicó aquel video donde se ve la escuela Jokela acompañada de su foto junto a la fecha del 7 de noviembre del 2007, ejecutaría esa arma en contra de todos los que se pusieron en su camino. Pero eso no fue todo. Unos cuantos días antes del suceso, Pekka había subido a la página RapidShare un archivo con varios documentos dentro, fotos de él mismo, de su arma, de la escuela, un archivo de música y 3 textos que estaban tanto en finlandés como en inglés, los cuales voy a dejar en la descripción de este video por si quieren leer completos. Les voy a mostrar algunas partes de los mismos que me parecen importantes e interesantes de mencionar. En el primer texto podemos encontrar información sobre el ataque a la escuela Jokela. Definitivamente, con esto no cabe duda de que Pekka planeó el ataque, y no solo eso, sino que lo documentó de tal manera como si se tratara de un trabajo estudiantil. Titulado como Attack Information, podemos encontrar datos como la fecha, la locación, el nombre del perpetrador junto a todos sus seudónimos y el tipo de arma que luego utilizaría. Lo interesante de esta página es que él describe el tipo de ataque como asesinato en masa, terrorismo político, haciendo un paréntesis diciendo que aunque elegí la escuela como objetivo, mis motivos para el ataque son políticos y mucho más profundos, y por lo tanto no quiero que esto sea llamado como un simple tiroteo escolar. Esa era la descripción que él mismo había dado. En el segundo documento escribió una especie de listado de las cosas que odia, donde incluye, por ejemplo, cosas tan básicas e indispensables como los derechos humanos,
pasando por la música rap hasta los comerciales de televisión y simplemente la raza humana en general. Y también hay un listado de las cosas que ama, donde se incluyen cosas como la verdad, las armas, el BDSM, el internet, las películas violentas y los casos macabros de asesinos seriales. Y el tercer documento, el más largo y probablemente el más estremecedor de los tres, es un manifiesto que Peka denominó como Manifiesto del Selector Natural. Este texto es una especie de amalgama de los pensadores sociales favoritos del joven, tales como Platón y Nietzsche, además de que contiene referencias al manifiesto del Unabomber, que precisamente era un matemático y terrorista estadounidense llamado Theodore John Kaczynski, que se hizo conocido por enviar y entregar las famosas cartas bomba en pro de sus ideales y que, dicho sea de paso, acaba de fallecer en prisión hace poco, el 10 de junio del 2023. Dentro del manifiesto de Peka podemos destacar los siguientes pensamientos. La raza humana ha ido involucionando por mucho tiempo. Las personas retrasadas, estúpidas y de mente débil se están reproduciendo más y más rápido que las personas inteligentes y de mente fuerte. No puedo decir que pertenezco a la misma raza que la pésima, miserable, arrogante, egoísta raza humana. No. He evolucionado un paso arriba. No todas las vidas humanas son importantes o vale la pena salvarlas. Solo individuos superiores, inteligentes, conscientes de sí mismos, de mente fuerte, deben sobrevivir, mientras que los inferiores, masas estúpidas, retrasadas, de mente débil, deben perecer. Peka también divide a todos los seres humanos en tres categorías: humano individualista, 3% de la población; humano manipulador, 3% de la población, y la masa humana, 94% de la población mundial. Auvinen separa a los seres humanos en tres grupos en función de su capacidad de pensar críticamente, y explica su papel como selector natural destinado a eliminar los aspectos más débiles de la humanidad. He elegido mi camino, estoy preparado para luchar y morir por mi causa. Yo, como selector natural, eliminaré a todos los que veo ineptos, desgracias de la raza humana y los fracasos de la selección natural. Y recuerda que esta es mi guerra, mis ideas y mis planes. No culpes a nadie más por mis acciones más que a mí mismo. No culpes a mis padres ni a mis amigos. A nadie le conté mis planes y siempre los mantuve dentro de mi mente. No culpes a las películas que veo, la música que escucho, los juegos que juego o los libros que leo. No tenían nada que ver con esto. Esta es mi guerra, la guerra de un solo hombre contra la humanidad. Finalmente, todas estas personas fueron las que perdieron la vida en el tiroteo, además de Pekka Erik. Sameli Same Nurmi, hombre de 17 años, estudiante. Mika Petteri Pulkkinen, un hombre de 17 años, también estudiante. Ari Juani Palsanen, un hombre de 18 años, estudiante. Han Katarina Laaksonen Kinnunen, mujer de 25 años, estudiante. Sirka Anneli Karaka, mujer de 43 años, la enfermera. Mikko Tapani Mikos Hiltunen, un hombre de 17 años, estudiante. Ville Valtteri Viltsi Heinonen, un hombre de 16 años, estudiante también. Y Elena Kalmi, una mujer de 61 años, quien era la directora de la escuela. Y a pesar de todo esto, de las víctimas cobradas y el dolor de sus familias, tan solo 2 días después del ataque en la escuela Jokela, el 9 de noviembre del 2007, se reportaron por lo menos 3 amenazas de tiroteos escolares en 3 diferentes colegios que fueron publicadas en internet. La policía acudió rápidamente a la secundaria Jirila en Tuusula y a otros 2 colegios en Kirkkonummi y Maninka, respectivamente, para darse cuenta de que fueron falsas alarmas. Hasta que el 11 de noviembre del mismo año, un joven de 16 años publicó un video en YouTube titulado Masacre de Maninka. Rápidamente se hizo el seguimiento y la policía lo tomó bajo arresto. Una vez detenido, el chico indicó que solo se trataba de una broma. Las falsas alarmas se extendieron por un periodo de 3 semanas luego del incidente, por lo que la policía finlandesa tuvo que salir a hacer un llamado público para que se detengan, indicando que todos los que estén implicados en estas bromas de mal gusto tendrían graves consecuencias judiciales. Por otro lado, los dueños de la tienda de armas donde Pekka Erik compró la suya contaron para la película documental Pekka Inside the Mind of a School Shooter que Ismo, su padre, acudió a visitarlos varias veces a la semana por lo menos durante un año entero. El padre estaba devastado, pero a su vez comenzó a tener interés en las armas y en ocasiones compraba algunas. Ellos se cuestionaban sus motivos, pero jamás se atrevieron a preguntarle nada, porque en el fondo sentían que quizá él sentía culpa de que muchas personas en el país
los hayan señalado a ellos como los verdaderos culpables del tiroteo. Algunas personas opinaron que nunca debieron venderle el arma, que así se habría evitado todo. Pero la realidad es que tal vez, de no haber pasado eso, de haberle negado el arma, él habría encontrado otra forma de obtenerla. Quizá no, quizás se hubiese evitado un tiempo más y tal vez hubiera recapacitado en algún momento, tal vez hubiera tomado una medicación correspondiente, pero además de eso, en ese sentido, la tienda de armas le vendió a Pekka la suya de manera legal, porque cumplía con todos los requisitos. Es decir, tenía el permiso, que en realidad eso es lo que nadie debería haberle dado en primer lugar, y aparte tenía 18 años en ese momento. Respecto a este último punto, de todas formas, deben saber que en el mismo mes de ocurridos los hechos, el gobierno finlandés decidió retirar las objeciones a la directiva de la Unión Europea sobre armas de fuego. Es decir, la directiva estaba ordenando que haya un límite de edad mínimo común de 18 años para la posesión de armas y el gobierno finlandés no estaba de acuerdo con ello. Pero después de lo ocurrido en Jokela, esta objeción fue retirada. Aunque después de que se anunciara la decisión, la ministra del Interior, Ann Holmlund, comentó a través de su asistente que no era una consecuencia directa de los tiroteos, ya que la directiva se había preparado durante mucho tiempo y no habría evitado los hechos de todos modos. Porque también les recuerdo, él tenía ya 18 años, los había cumplido ese año. Entonces no había una forma en ese sentido de evitarlo. Eventualmente el canal de Pekka Erik fue eliminado de YouTube y en octubre del 2008 el canal llamado Finnbloss subió un video titulado For Our Son, en donde se muestran diferentes fotos de Pekka acompañadas de la canción It's a Long Road de Jerry Goldsmith. Este es el canal musical de sus padres, quienes de alguna manera quisieron recordar a su hijo, aunque tiempo después el video haya sido eliminado y resubido por otros usuarios. Pero bueno, ese es el final de la historia. Como en muchos de estos casos en los cuales hay tiroteos, no hay como un final en el cual haya, por decirlo de alguna manera, justicia, porque los perpetradores terminan muertos. Lo que sí debería haber es un mejor control de armas y también más énfasis en la salud mental, porque está claro que él tenía algún problema y no fue tratado. Recuerden que en un momento se le dio medicación y después se le dio más medicación, por lo cual puede ser que desde un principio él estuviera mal medicado, lo que hace todo peor. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.